Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Estamos de nuevo en mi canal Selectividad y Arte y hoy os hablaré sobre el guión para analizar y comentar una obra arquitectónica. Así que allá voy con el contenido. Primero hay que saber clasificar y situar en espacio y tiempo, determinar prácticamente lo que tú estás viendo, la planta, la sección, el alzado, el exterior, el interior y la fachada. También hay que saber determinar la tipología del edificio, ya que de ella se puede deducir la función que éste tiene. Y en estos podría poner un ejemplo de una catedral. Por ejemplo, tiene una función religiosa. Bueno, como esta, etcétera, etcétera, con las otras arquitecturas. Hay que saber decir la localización y el emplazamiento del edificio, la relación con su entorno y la posible relación con el espacio circundante. Y como ejemplo os pondré el Partenón, que denota prácticamente toda la Acrópolis. También tenemos que saber el nombre del edificio y del autor, si se conoce, pero en este caso, si no se conoce el nombre del autor, no pondremos nada. Determina el estilo y el periodo y no olvides de la etapa. Hay que saber situarlo en el lugar y en el tiempo, dónde y cuándo. No olviden estas dos cuestiones. La cronología, si no existe, al menos aproximarla al siglo. Y como ejemplo os vuelvo a poner el Partenón, que es una arquitectura griega y es del periodo clásico del siglo V antes de Cristo. Como ya estáis viendo, en ningún momento dije ningún año, pero sí la aproximé al siglo. Hay que saber hacer el análisis técnico y formal. Si es una planta, se puede deducir del mismo dibujo. Podemos deducir la forma que tiene, los soportes, las cubiertas. Tal como lo estamos viendo aquí en San Vicente de Cardona, podemos observar el tipo de planta que tiene, el sentido del espacio y el eje predominante. Si es un alzado o si es una imagen del interior. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la altura, los niveles, los muros, los vanos, los elementos sustentantes y sostenidos. Hay que mirar la cubierta, el sistema de contrarresto, el sentido de espacio, etcétera. Tenemos que decir del sentido del espacio si es unitario, si tiene compartimentos, el tipo de decoración, la iluminación, el color, etcétera. No sé si voy demasiado rápido, pero ya este vídeo os dije que durará muchísimo tiempo porque todo es muy extenso y muy importante a la hora de hacer el examen de selectividad. Chicos, también es muy importante mirar los materiales y sistemas constructivos, cómo se hace esta arquitectura. Hay que mirar y decir, denotar los materiales y su aparejo, si tiene mucha pobreza, si tiene mucha riqueza, si son visibles o si están ocultos por la decoración. Hay que decir el sistema constructivo, hay que escribirlo, hay que describirlo también. Si es arquitrabado, si es abovedado. Dependiendo del sistema que se emplea, sabremos decir los elementos sustentantes y de contrarresto. Sabemos que los elementos sustentantes y sostenidos son los muros y los vanos. Hay que describir y decir si predomina el muro o el vano, ya que de ello se deduce o no la luz del interior y la decoración. También hay que describir estos vanos, hay que decir su tamaño, su forma, si obedecen un ritmo o sentido armónico. Hay que identificar la presencia de columnas, pilares y pilastras.
Después tenemos otro punto que es bastante importante y hay que tener muchísimo cuidado por el tema de los capiteles y las columnas, porque tal como tenemos los arcos, estos dos elementos también se dividen en muchos tipos. Lo puede haber clásicos, historiados, geométricos y además tienen cada uno de ellos una función distinta. Si el sistema es arquitrabado, hay que analizar sus partes. El entablamiento, por ejemplo. También hay que decir el tipo de cierre que genera el tímpano. Si aparecen arcos, describe el tipo de arcos que vienen. Em, por ejemplo, si el sistema es abovedado, hay que poner el tipo de bóveda y el tipo de cúpula. También el sistema de contrarresto, como hay que decir cómo se traslada el peso hacia el exterior. El efecto que tiene la cubierta sobre el espacio interior, si tiene pesadez, si transmite ligereza, dinamismo, etc. Ahora vamos a ver la estética, que es bastante importante y a veces son muchos conceptos y no nos damos cuenta y a la hora de hacer el examen, como son tantos conceptos, se nos olvida. Pero la estética es muy, muy, muy importante. Hay que ver también los elementos decorativos, en este caso si lo hay o no lo hay. Cuando no existe decoración, el arquitecto busca siempre resaltar la parte geométrica del sistema constructivo. Pero si existe decoración, determina la tipología que es. Si tiene relieves, si hay pinturas, si hay tracerías, gárgolas, grutescos, etc. Y la posible función que hacen estos y el significado. Observa la presencia del color, si viene o no viene. Determina si crea efectos. Por ejemplo, el muro crea una atmósfera especial y sirve para remarcar algunos elementos constructivos. Por ejemplo, observa la luz, analiza su intensidad, si la tiene o no lo tiene. También explica el efecto que produce esto, si es serenidad, si es tensión, si es agitación, si contribuye a resaltar el colorido y da brillo, etc. También decir si se distribuye de forma uniforme o incide más en unos espacios para destacarlos. Y con esto os quiero poner un ejemplo de un altar de una iglesia que siempre está alumbrado y todo lo demás queda en la penumbra. Observa si existe proporción, ritmo, armonía, etc. Cuando se busca la proporción y armonía, existe un módulo y se observa un sentido de claridad y orden. Son espacios a veces algo estáticos. También observa el tipo de espacio, el recorrido de este, el sentido que tiene, si es unitario o compartimentado. Son detalles que hay que tener muy en cuenta. Fíjate bien en el eje, si es centralizado o vertical y también si existen otros centros de interés visual. Ahora vamos a pasar al tema de volúmenes. Mira bien si existen volúmenes en el exterior, que casi siempre existen. Observa las dimensiones que por sí tienen un significado. Observa las formas geométricas, los cubos, las prismas, la relación que tiene macizo-vano. También el tipo de columnas
el tipo de columnas, como lo estaba diciendo, el tipo de arcos, si vienen los arcos, también hay que decirlos, los elementos decorativos, si vienen o no vienen, lo que proporcionan estos. También sabemos que del volumen exterior muchas veces se puede deducir en algunos casos el espacio interior, el número de naves que tiene. Y aquí lo estamos viendo, donde lo puse antes, que este es un ejemplo bastante claro. Número de naves, los cruceros, los ábsides, tal como lo estoy diciendo, con el estilo románico, en este caso con Sant Vicenç de Cardona. Aquí también lo tenéis. Vale, y ahora vamos a pasar al contexto, función, significados y vamos a empezar con la breve referencia al periodo histórico. Aquí os puse dos periodos históricos que no tienen nada que ver uno con el otro, así que es para que veáis los distintos, algunos de los distintos periodos que hay para que sepáis lo que tenéis que hacer. Así que con estos estilos os daré unas pequeñas referencias. Hay que hacer una breve referencia al periodo histórico, valores y mentalidades que condicionan la función. No olviden de los mecenas y clientela, ya que pueden determinar la obra. Recordad que los artistas no son independientes y tienen que ser sustituidos hasta el siglo XX. Ellos dependen de sus mecenas. Hay que decir la función o funciones que tiene esta arquitectura, si es religiosa, política, si es civil, si es pública, y también la simbología que tiene. A la hora de deducir el significado o significados, hay que decir pues el tipo de planta que tiene, qué significa. Por ejemplo, la planta de cruz latina hace referencia a la muerte de Cristo. El eje direccional hacia el este, hacia la luz, es Dios. Pues este tipo de cosas hay que decirlo. La presencia, cuidado con esto, la presencia de esculturas dentro de una arquitectura significa que tiene un carácter didáctico. En el Renacimiento, sobre todo, el cuadrado, por ejemplo, significa lo terrestre. El círculo significa el cosmos o Dios. Hay que tener en cuenta todos estos elementos. Hay que saber decir el autor y su obra y también la época. Hay que hacer la consideración social del artista, las posibles influencias que tienen de obras y estilos anteriores, obras más significadas, sobre todo sus aportaciones. Si la obra es de un autor muy conocido, así como Bernini o Michelangelo, se puede hacer referencia a aportaciones que estos artistas tuvieron, por ejemplo, en la escultura. También hay que valorar la obra dentro del estilo. Si es una obra del barroco o del renacimiento, por ejemplo, constituye un ejemplo de su estilo. Hay que valorar el estilo que tienen. Por ejemplo, no se debe expresar un juicio de valores, sobre todo simplistas, como a mí me gusta mucho esta arquitectura porque es tal, porque a mí me gusta el periodo del barroco, o no sé. O sea, en un examen de selectividad ni en un examen que hagas en el instituto no se puede hacer valoraciones propias, ya que tú no sabes los gustos que tienen los correctores. Si no estás muy seguro de lo que estás diciendo, es mejor no realizar comentarios. Bueno, chicos y chicas, aquí dejo mi vídeo de hoy. Prepararé otro vídeo con el guión para analizar y comentar obras escultóricas. Espero que os haya gustado mi vídeo y aquí me despido. Un saludo y hasta pronto.